Son las 8 de la mañana con 8 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Oiga, ya tenemos invitado. Así es, Mayrita, 8 minutos. ¿Qué mejor que analizar la situación política y podríamos decir económica y social del país con un profesional del derecho que creo es mínima la diferencia, contemporáneo con el actual mandatario? Porque una cosa es dialogar con un político de trayectoria, mayores, qué mejor escuchar a la juventud el criterio sobre la situación de la actual administración del país que la preside don Daniel Noboa. Y qué mejor que el abogado Antonio García. Antonio García Reyes. Muy buenos días, amigos queridos. Mayra, Roberto Vitrugo, qué gusto verlos de nuevo. Encantado de estar aquí. Un saludo para toda la gente de Morena que nos escucha y que nos ve ahora, ¿no? Son las 8:09 minutos, 8:09 minutos en su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. Sí, el próximo 23 de mayo, Antonio, si lo permite, don Daniel Noboa cumple 6 meses en la administración pública del Estado ecuatoriano como presidente de la República. ¿Cuál es la evaluación que usted, como joven, como profesional, puede hacerle estos 6 meses de administración? Bueno, yo pienso que... ¿Por dónde iniciamos? ¿Por lo político, por lo social o lo económico? Iniciemos primero por lo político, si le parece, mi querido. Correcto. En lo político se ha marcado un hito, y el hito que se marca en los primeros 6 meses de gobierno es la consulta popular. Ya. ¿Qué marca este hito? La terminación de la luna de miel. Ya. De la alianza tripartita. Más que la alianza tripartita, en general la luna de miel con la ciudadanía, que involucra también eso de ahí, el acuerdo legislativo que tenía el pacto de gobernabilidad con las bancadas en la Asamblea Nacional. Dentro de este pacto de gobernabilidad, o gracias a este pacto de gobernabilidad, el gobierno pudo manejar, según lo que ha dicho el propio presidente, su agenda legislativa. Y está perfecto. Sin embargo, ahora, luego de este fin de la luna de miel y luego de haber incendiado esos puentes que tenía de diálogo dentro de la Asamblea con estas bancadas, al gobierno va a tener que aprender a gobernar con una asamblea en contra, que no es sencillo. Ya han habido gobiernos que se han caído justamente por tener al legislativo en contra. Ahora este gobierno, que no tiene la experiencia necesaria en lo político, va a tener que aprender sobre la marcha. Entonces, tenemos por un lado que está convulsionado el tema a nivel legislativo porque no se ha sabido de alguna forma manejar una situación a nivel político. Pero frente a su opinión, Antonio, surge el interrogante. ¿De qué ha servido? Porque yo hasta ahora, hasta el momento, hasta el día de hoy, que estamos 8:11 minutos, no puedo identificar una propuesta de quien está al cargo del ministerio político en nuestra nación. Mire, eso que usted comenta, Víctor Hugo, es algo muy importante porque es un síntoma... Porque el ministro de la política sirve precisamente para buscar nexos, acuerdos con la función legislativa y las demás funciones del Estado. El Ministerio de Gobierno es el Ministerio de la Política, básicamente, el manejo político del país. Y la política no solamente es una herramienta de servicio, es una herramienta para establecer plataformas de diálogo, plataformas de consensos a nivel nacional y de diálogos amplios. Ahora que se quedó solo, como usted señala. Diálogos amplios, no me refiero únicamente a diálogos a nivel político, diálogos con todos los sectores de la sociedad, productivo, comercial, informal, indígena, social, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que usted ha mencionado es muy importante porque no hay un pronunciamiento por parte del Ministerio de la Política y eso, como le decía, es un síntoma de un problema que yo creo que es mayor y es lamentable. Le explico por qué. ¿Cuándo usted guarda silencio? Por ejemplo, Magrita, ¿cuándo usted guarda silencio? Tengo respuesta cuando no he hecho las cosas. Cuando no tiene nada que decir. Ya. Sería preocupante que un gobierno no tiene nada que decir, porque eso ¿qué quiere decir? Que no tengo un plan, un proyecto, alguna propuesta. Recordemos que en las elecciones del año 2023, en el primer debate, el resultado, el comentario general era: mire, este señor Noboa, que no lo conocíamos, no lo habíamos visto en campaña, pero él no confronta. Ya. ¿Cómo yo confronto? Yo confronto hablando, verbalizando, tratando de alguna manera de posicionar una... Yo no lo sé, yo no puedo diagnosticar eso ahí, yo no me estoy refiriendo en absoluto a eso, pero ni lo más remotamente cercano, Víctor Hugo. Yo lo que estoy diciendo es que si yo no tengo un argumento que defender, obviamente yo no voy a conflictuar, pues. Pero un candidato, cuando se inscribe ante el organismo electoral,
tiene que presentar su propuesta. Por supuesto, es que a eso es a lo que voy justamente. A ver, si yo me voy a postular, si yo tomo la decisión de postularme para una candidatura, en este caso presidencial y en cualquier ámbito del sector público, claro, por favor, cualquier dignidad, yo por lo menos debo conocer medianamente o al detalle, mejor dicho, la problemática del cargo que voy a ocupar o que pretendo ocupar. Sí. Y en función a esa problemática que un mandatario es administrador del Estado. Debo establecer un plan, una hoja de ruta. Obviamente yo no voy solo porque solo no se llega a ningún lado. Tengo mi equipo que me puede apoyar en los temas, entonces con mi equipo elaboro un plan y sobre ese plan hago una propuesta que voy a comunicar. Si yo no tengo plan, no tengo propuesta, ¿qué comunico? Y ese es el gran problema que yo creo que tiene el gobierno nacional y que desde que hicimos, de hecho en esta misma cabina que estábamos haciendo el análisis de la jornada electoral el 21 de abril, comentamos, el gobierno tiene que cambiar sus formas de manejarse si es que quiere tener un resultado distinto en estos siguientes 7, 8 meses que tiene antes de que Noboa deje la presidencia para que tenga que hacer campaña, para generar ¿qué? Resultados distintos. ¿A qué me refiero? Antes, para terminar la idea más, Roberto, la comunicación es fundamental. La ciudadanía únicamente sabe y entiende en función de lo que se le explica. Sí. Si la comunicación gubernamental, si la política comunicacional del gobierno no existe y se va a limitar únicamente a aparecer para establecer vocerías circunstanciales cada vez que hay un problema que se le sale de las manos, es decir, para apagar incendios, quiere decir que lamentablemente estamos ante un gobierno que no tiene que presentar. Aparentemente, lo que tendrá que responder esto de aquí a ciencia cierta son los funcionarios del gobierno y la gente del equipo de Noboa. Pero como ciudadanos, nosotros lo que estamos viendo por fuera es que lastimosamente no hay un norte, sino que se va resolviendo en función de cómo se van presentando las cosas. Abogado Antonio García Reyes, decía mi compañero Víctor Hugo, joven pero no tan joven tampoco, porque ya inclusive en normas ya tenemos unas canitas en normas ya los 29 hace rato que pasaron. Establece la normativa vigente. Claro que sí, claro que estamos próximos a celebrar a llegar, Dios primero, el mes de junio, que es el mes del niño. Después vendrá el tema de los jóvenes. Correcto. La preocupación al menos de quien os habla. Hay quienes se plantan exitosos en el orden particular, en el orden privado. Y llegan a la ejida pública y no dan pie con bola, como dice el pueblo llano. Pero ¿cómo entender que sí hay y debe de definirse estrategias para poder? Porque dijo doña Angela Merkel, todo aquel que aspira, aquí no estamos ante la posibilidad de a ver qué pasa, pues, Antonio. Tiempo corre deprisa. Hoy estamos hablando de que ya corrió un año de las elecciones para autoridades seccionales. Correcto. En cada uno de sus niveles. Y hasta rondan ya por ahí, activan herramientas. Hay que presentarle revocatoria, hay que presentar esto y este otro. El tiempo corre. Y dijo doña Angela Merkel, se sobreentiende que usted aspira a llegar a tal o cual dignidad de elección popular porque conoce de los problemas. Es lo que acabamos de mencionar ahora ante la pregunta de Víctor Hugo, mi querido Roberto. Y yo, así como le pregunté a Magrita algo hace un momento, lo voy a preguntar a usted. ¿Cuál es el recurso más valioso que usted tiene? Usted lo acaba de mencionar. ¿Cuál es el recurso más valioso que tiene usted? La capacidad de gestión que tiene que mostrar. Pues. Eso se tiene que demostrar, pero eso no es un recurso. El recurso que más importante que tiene usted, que tengo yo, usted, Víctor Hugo, y la gente que nos escucha y que nos ve, es el tiempo. El tiempo pasa y no regresa. El dinero viene y va. Las relaciones se pueden reconstruir, pero el tiempo una vez que pasó ya no existe, ya fue. Ya ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Los ecuatorianos, nosotros como ciudadanos tenemos necesidades que no pueden soportar, esperar más tiempo para ser resueltas. Y no solamente eso, nuestra vida se pasa, Roberto, Víctor Hugo, rápido. Pasa deprisa. En un momento usted tiene 30, luego 50, luego 60 y se le pasó la vida. ¿Y qué estuvimos esperando? Que pase el gobierno, una administración de año y medio. Por supuesto. El tiempo corre mucho más. Voy al tema de la consulta que ocurrió ahora en julio. Antonio, tal vez se confundieron, se marearon los voceros del gobierno, el mismo presidente, porque de las 11 preguntas, ahora veo propaganda, 9-2 obtuvimos, pero en cambio no han analizado que fue la sensatez y ahora el análisis de la ciudadanía. En estas 9 preguntas no ganó el gobierno, para mí ganó la ciudadanía, que ha madurado al reflexionar en tales interrogantes. Coincido únicamente para aclarar, es consulta de abril. Del mes de abril. A ver, yo pienso que efectivamente hay en algún nivel, en algún grado, maduración electoral en el comportamiento de la ciudadanía. ¿Y cómo la analiza usted?
En este momento vamos a analizarlo porque podemos ver varios enfoques. A ver, este 9-2 del que se habla, en realidad puede ser un termómetro engañoso. Las consultas populares, Roberto, si bien es cierto, son definitivamente una herramienta de democracia interna. ¿A qué me refiero con esto? Y lo explico. Es una herramienta, es un mecanismo para que la voluntad de los ciudadanos de alguna forma pueda incidir en las decisiones de las instituciones públicas y de sus funcionarios. Pero también es una herramienta que es utilizada por los gobiernos de turnos como un termómetro de popularidad para medirse y saber bajo qué plataforma o sobre qué plataforma están parados para un eventual posible proceso electoral. En este caso, la consulta popular se ganó con un promedio del 70% a nivel nacional, pero ojo, es una consulta que se planteó en función de seguridad. Era una consulta de seguridad en el que, en resumen, en buen romance, a la gente se le preguntó, ¿usted quiere o no quiere tener seguridad? Claro. ¿Y usted qué va a responder? Sí. Va a responder sí. No necesita ni siquiera impulsar una postura, una campaña. Por supuesto, pero eran temas añadidos a una consulta netamente de seguridad porque es la crisis principal que tiene la ciudadanía en este momento. Pero ahí ya sabíamos que la gente nos iba a decir que sí quiere seguridad. Ah, perfecto, por eso le digo que es un termómetro engañoso. Ese 70% que el gobierno puede ser que lo asimile con que, este es mi nivel de aprobación por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque estadísticamente las consultas populares se han venido votando en función del nivel de aprobación con el mandatario o el proponente de turno. Únicamente se han perdido 3 consultas populares en donde los mandatarios tenían menos del 40% de aprobación. Sixto Durán-Ballén, León Flores Cordero y Guillermo Lasso con un 12.56%. Pero en este momento no podemos asimilar, porque la lectura debe ser objetiva, aterrizada. No podemos asimilar que ese 70% que se ganó en la consulta es de aprobación. Eso de ahí es un porcentaje. Perdón, nada más para terminar la idea de Roberto. Ese es el porcentaje de nuestro rechazo a la inseguridad. No es una valoración a la gestión. La capacidad de gestión gubernamental la va a tener que demostrar en estos 7 meses que quedan todavía antes de que salga a hacer campaña. La capacidad de resolver situaciones y poder manejar las situaciones pequeñas antes de que se conviertan en grandes crisis. Porque está perfecto que existan crisis. Y es como la vida. Hoy día usted tiene un problema, Mayra, y no es que como mañana tiene otro, la vida le dice, Mayrita, no te preocupes, yo me encargo del problema de ayer, ocúpese del de hoy. No, pues viene acumulando usted problemas. Han cambiado los tiempos. Por supuesto, claro que sí. Totalmente. A propósito del recurso que usted señala y que lo pone en el imaginario, en el oído de los oyentes. A ver, los tiempos han cambiado y sigue buscando eso que le quería, a donde lo quería llevar, porque usted tiene experiencia en lo público, en lo privado. ¿Quién solucione? Los fusibles. Usted señalaba algo tan elemental cuando le contestaba a Víctor Hugo. A ver, ¿con qué fusibles cuenta el régimen? Y yo veo, y traigo un poquito a colación, más de ¿cuántos años presentando el señor Guillermo Lasso en la sociedad ecuatoriana? ¿Y por qué lo tengo que referir? 2013. ¿En cuántas campañas? Fueron 3 campañas. Dicen los expertos. Fueron 3 campañas, alrededor de 13 años de trabajo. Sí. Ayúdenme a pronunciar porque yo no sé pronunciar el inglés. Think tank. El tanque de ideas. El think tank. Ya, correcto, así es. Es el tanque de ideas, exactamente. Un tanque de pensamiento. Sí, correcto. ¿Cuándo los puso en práctica? Y en este transitorio tiempo, extraordinario tiempo que tiene el ingeniero Daniel Noboa, yo, en mi criterio muy personal, con las mismas herramientas ha hecho algunas cosas que ni siquiera Lenín Moreno y ni siquiera el señor Guillermo Lasso pudo activar. Pero los tiempos siguen cambiando, la dinámica es distinta, Antonio. Los tiempos siguen cambiando y el tiempo más que todo sigue pasando y no tenemos todavía la seguridad que nos han ofrecido, no tenemos todavía las oportunidades de desarrollo que nos han ofrecido y eso es preocupante porque sigue pasando el tiempo y se sigue pasando la vida. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que alguien nos resuelva, que alguien nos ofrezca algo que no logra cumplir, que no sabe cómo implementar, que no sabe cómo dárselo a los ecuatorianos? Ese es el problema en realidad. Estamos convocados los ecuatorianos para un nuevo proceso electoral el próximo 9 de febrero. Correcto, así es. Y de acuerdo a empresas encuestadoras, partidos políticos tradicionales prácticamente han perdido espacio. Preguntémosle a la juventud, ¿qué conocen de la izquierda democrática? Hay un trasfondo sobre eso. ¿Es hora de un nuevo outsider? Mire, yo no sé si es momento de un nuevo outsider, pero le voy a decir algo. Sí. Los partidos han perdido representatividad porque lastimosamente perdieron su legitimidad hace mucho tiempo. Claro. Ya no son una plataforma ideológica, ahora es una maquinaria electoral
que están en alquiler, en venta y alquiler, de hecho. Cuando perdieron el norte, cuando con la intención de poder facilitarles el trabajo o ser más cómodo la cooptación de espacios, empezaron a meter dentro de la política personajes que no tenían nada que ver con política y no estaban preparados para el efecto. Ahí empezamos a perder el norte y por eso es que la política en el Ecuador ha cambiado. La forma de votar del ciudadano ha cambiado. Ya no se vota por partidos porque no representan una ideología como tal. Ahora se vota por personas, por perfiles, por propuestas. Pero inclusive así, en ese sentido, la ciudadanía debe entender lo siguiente. Somos nosotros los responsables de los resultados electorales en todo momento. Aquellas personas que dicen, la política no me interesa, me da lo mismo que quede tal o cual, no importa quién sale y quién entra, me da lo mismo porque todos son lo mismo y la política no me afecta, eso es un error porque la política sí me afecta. De alguna manera, la política influye en todo el marco en donde el cual nosotros, profesionales, activistas, comunicadores, lo que fuera que haga usted, se desarrolla en su día a día. Y no solamente eso, la política también se roba su tiempo, que es su recurso más importante. Ahí va para los dos entonces, los actores, los partidos, movimientos y también el mandante, el electorado. ¿Vamos a seguir esperando que alguien nos solucione las cosas o qué condición tenemos que adoptar? Es que, a ver, debemos asumir responsabilidad. Ya no podemos vivir en victimaje, de que siempre es problema de otro. Asumamos responsabilidad desde el rol que nos toca. La sociedad en general, desde el mismo gobierno. Sí. El gobierno no puede ser posible que esté al mando del país, que ha sido elegido democráticamente, y en este momento le toca no solamente afrontar las situaciones que las convierte en crisis lastimosamente, sino también solucionarlas, pues. Y no puede victimizarse todo el tiempo diciendo que nunca es responsabilidad de ellos. Siempre es que esto es un sabotaje, es que esto es una campaña adelantada, es que esto es por una respuesta a la lucha que tenemos contra la seguridad. No puede ser posible eso. Y nosotros como ciudadanos tenemos que asumir también la responsabilidad que tenemos de apoyar al gobierno, porque es la persona que está en este momento, disculpen nada más, era para terminar la idea, es la persona que en este momento está sentada en el poder y por algo el señor Noboa está sentado y no está usted Mayra, no está usted Roberto, no está usted Víctor Hugo y no estoy yo. Entonces nosotros desde nuestro espacio, desde la comunicación, desde el activismo político o de donde fuera, debemos apoyar, dejémoslo trabajar al gobierno, que implemente el plan que dice que tiene, que lo veamos por favor, pero ya tangibilizado en resultados. Si le queremos decir que no, si no llena las expectativas, si no cumple con lo ofrecido, ya tendremos el 6 de febrero de 2025 para poder decirle, no señor Noboa, ya le dimos el chance, pero mejor vaya a su casa, vaya a su empresa. Así es, 8:25 minutos. El pueblo ecuatoriano, el electorado, como usted bien dice, ha demostrado madurez política en estos últimos tiempos, porque a ver, en la consulta popular, el diferenciar de las preguntas D y E del resto de preguntas de seguridad es un avance en la política del Ecuador, primero. Pero segundo, ¿qué tiene que tener el nuevo presidente de la República? Definitivamente el pueblo ecuatoriano busca un nuevo presidente o ratificar al primer mandatario de este momento, pero en esa búsqueda, ¿qué debe tener el nuevo presidente de la República en camino, en rumbo al 9 de febrero del 2025? Mire, Mayrita, yo lo que puedo decirle en función de su pregunta es que yo quiero lo mismo que usted. ¿Qué esperaría de un presidente que pueda tener capacidad para dialogar, que pueda tener capacidad de escuchar y de admitir y corregir errores? Político que no escucha y político que no tiene esa capacidad de corregir errores sobre la marcha está mal parado, está en mal oficio, no es su oficio, tiene que irse para su casa. Una persona que pueda de alguna manera proponer, plantear al país una agenda de objetivos comunes, independientemente de las distintas perspectivas que se tengan a nivel social. Porque como sociedad nosotros estamos fraccionados justamente por nuestra diversidad, por nuestra pluriculturalidad. Queremos lo mismo, pero desde vías distintas, y no ha habido quien todavía integre en una sola agenda todas esas perspectivas. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera como ciudadano? Lo mismo que queremos todos. Un país con seguridad para nuestras familias, un país con oportunidades de empleo, un país en donde el sistema de salud, el sistema de educación funcione y que sea accesible para todos. En definitiva, un país que nos entregue condiciones para podernos desarrollar. Eso es básicamente lo que quisiera yo como ciudadano. Pero lamentablemente la política, y de acuerdo a empresas encuestadoras, no de Víctor Hugo Poveda, siguen enfrentándose correístas y anticorreístas. No funciona eso. Y no funciona. Ya no funciona. No ha funcionado. Mire, no ha funcionado. Es más, esta pelea entre correístas y anticorreístas, entre pro y entre antis, sí, que se ha venido diluyendo un poco en el tiempo, porque cada vez se reduce más, ¿qué es lo que ha dejado? Ha dejado un pequeño margen en una brecha en la ciudadanía, la que vota, y hay un 40% que usted menciona, las encuestas
¿Cómo los grafica? Los grafica con el color gris. Somos los grises. Sí. Ya, y somos los grises, ¿saben por qué? Porque no le interesamos al país. Los reactivos ¿Ya? que están esperando. No somos ni verdes ni rojos, que somos con los grafican. Nos grafican como los grises porque al país no le interesan los grises, a la política no le interesan los grises, pero ¿sabe qué? A los grises sí nos interesa el país. Pero sí hay la necesidad de ¿Cómo? líderes Por creativos, supuesto. activos. Mire, yo lo que siempre he dicho, Roberto, en función de eso, es que llega un momento en la vida en que hay que tomar decisiones. Y a los ciudadanos de bien deben tomar la decisión de dar paso adelante, dar paso enfrente. Eso es inevitable. Entonces, cuando nos responsabilizamos como ciudadanos y nos damos cuenta de que sí necesitamos involucrarnos en los procesos políticos y en los procesos electorales al que el país nos convoca cada 4 años o cada vez que se convoque algún tipo de plebiscito, debemos tener en cuenta que depende de nosotros el resultado, depende de lo que nosotros escojamos, informémonos, seamos responsables, porque la vida se pasa y no podemos permitir que se siga malgastando nuestro tiempo cada 4 años de gobierno en gobierno, esperando que el siguiente sí lo haga. Llegaremos al final de nuestros días. Si a usted le proponen participar, si al abogado Pedro García, Antonio García, perdón, Pedro García es mi amigo, le mando un saludo. Sí, Antonio García le propusiera algún partido político participar en la próxima contienda electoral, en su mente ha cruzado de los partidos que están activos para la próxima contienda electoral? Mire, yo no puedo decirle en este momento si tengo algún tipo de intención en lo político. A mí lo que me mueve el día de hoy es mi causa. Y mi causa es ver que a la gente no le quiten más su tiempo. Esa es mi causa principal. Y eso de ahí lo haré desde el espacio que me corresponda. Quiero un país como el que le describí a usted, Mayra, a usted, Roberto, a usted, Víctor Hugo. ¿Y cómo voy a contribuir a construir ese país? Desde el espacio en que mejor funcione mi aporte y mi contribución, desde donde la circunstancia lo requiera. Entonces, veamos qué pasa más adelante. El administrador precisamente de un país. Por eso le digo, veamos qué nos dicen las circunstancias, pero el día de hoy yo estoy enfocado es en mi causa, es lo que me trae en este momento a conversar con ustedes y de alguna manera hablar con la gente oyente de Morena y la gente que nos ve por redes para poder generar conciencia sobre esto. Que nuestro recurso más importante es el tiempo y no podemos seguirlo desperdiciando. Dijo alguien con mucha precisión, si se lo administra no será el tiempo, si se lo administra bien no será nuestro enemigo, será nuestro mejor aliado. Nada más para terminar, Roberto, me imagino que ya tenemos que despedir. Únicamente tener en cuenta la siguiente reflexión. La vida es momento a momento. Sí, señor. Y cada momento nos trae una nueva circunstancia. Y cada circunstancia nos presenta una nueva oportunidad para manejar las cosas de manera distinta. Tomemos conciencia de esto para poder escoger adecuadamente en el momento que nos pongan enfrente las opciones, qué es lo mejor para nosotros. Necesitamos ser activos y creativos, dejar pasar esa brecha de todos aquellos que de manera reactiva, grupos humanos, hablo en sociedades donde están esperando que alguien solucione. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Qué queremos plantear para la sociedad ecuatoriana? Son las preguntas recurrentes a nuestros invitados. Hoy han escuchado al abogado Antonio García Reyes aquí, también con experiencia en tecnología, no solamente en derecho. Ha estado precisamente hoy en su estación Radio Morena, en este espacio Morena Noticias.